Pocos personajes en la Biblia combinan humildad, fe y liderazgo como Samuel. Su historia no se limita a eventos, es un viaje que conecta lo divino con lo humano, mostrando cómo incluso los más pequeños pueden ser llamados a propósitos extraordinarios. Desde su nacimiento, Samuel estuvo destinado a transformar a Israel, convirtiéndose en el vínculo entre una nación dividida y el plan de Dios. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede cambiar el curso de la historia. Imagínate ser el puente entre jueces y reyes, entre la incertidumbre y el orden. Samuel vivió en un tiempo de caos espiritual y social, pero su voz resonó como un faro de esperanza. Como el último juez y el primer profeta de Israel, no solo lideró, sino que inspiró a toda una nación a volverse hacia Dios. Su autoridad no era solo terrenal, sino que emanaba de su relación con el Creador. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué hace que una persona tenga un impacto tan profundo? La vida de Samuel es más que historia, es una lección de lo que la fe, la obediencia y el coraje pueden lograr. Acompáñanos a explorar la impactante historia de este gran profeta y descubre cómo sus decisiones moldearon el destino de Israel. Es fascinante, ¿verdad? El viaje de Samuel, un hombre tan venerado que, incluso en la vasta historia de Israel, su nombre brilló como un faro en medio de la tormenta. Como el último juez, llevó sobre sus hombros el peso de una nación entera, conectando el caos con el orden de una manera que pocos podrían imaginar. Más que un simple juez, Samuel fue una figura transformadora. Su sabiduría y liderazgo no se limitaban a resolver conflictos, era un puente hacia algo más grande, una transición divina en la historia de Israel. ¿Te imaginas lo que significaba liderar con tal autoridad espiritual y, al mismo tiempo, ser un mentor para el pueblo? Samuel no solo tomó decisiones, inspiró generaciones. Lo más impresionante es cómo, en su época, la gente lo veía como una figura que encarnaba la guía divina. Su autoridad no se basaba solo en el poder, sino en el respeto que inspiraba como profeta del Señor. Y este respeto, que superaba incluso el tiempo, dejó una huella indeleble. Pero su historia no termina aquí, de hecho, está a punto de volverse aún más interesante. La historia de Samuel comienza con lágrimas y súplicas. Ana, una mujer cuya tristeza parecía no tener fin, rogaba a Dios por un hijo. ¿Quién no ha sentido el peso de un deseo tan profundo? Pero lo extraordinario de Ana fue su promesa: si Dios le daba un hijo, lo dedicaría completamente a él. ¡Qué decisión tan valiente y desinteresada! Cuando Samuel nació, no fue criado como cualquier niño. Ana cumplió su promesa y lo llevó al tabernáculo, confiándolo al cuidado del sacerdote Elí. Piensa en esto: ¿qué tan fuerte debe ser tu fe para entregar lo más preciado que tienes? Allí, en el centro de la adoración israelita, Samuel comenzó a caminar en los caminos de Dios desde muy joven. Con el tiempo, el niño que una vez fue el anhelo de su madre se convirtió en un instrumento divino. Incluso en su infancia, Samuel mostró un corazón dispuesto a escuchar a Dios, algo que pocos logran tan temprano. Pero su crecimiento espiritual no fue casualidad, fue el resultado de la fe de Ana y el entorno en el que fue criado. Y así, una nueva etapa en la historia de Israel estaba por comenzar. Los días de Samuel no fueron fáciles, Israel estaba espiritualmente quebrantado, atrapado en un ciclo de idolatría y derrota. Sin embargo, Samuel se levantó como una voz firme en medio de la confusión. ¿Te imaginas a un líder que no solo corrige, sino que inspira? Él llamó al pueblo al arrepentimiento y les mostró que la verdadera fuerza viene de volver al Señor. Bajo su liderazgo, algo asombroso sucedió: Israel experimentó una transformación. Las prácticas idolátricas, que habían corroído su fe, fueron desechadas. ¡Qué contraste con los días oscuros que habían vivido! La nación comenzó a unirse en propósito, enfocándose nuevamente en Dios como su guía. ¿No es increíble cómo un cambio de perspectiva puede alterar el curso de una vida, o incluso de una nación? Y para marcar este renacimiento, Samuel erigió un memorial llamado Ebenezer, declarando: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Esa frase, cargada de gratitud y fe, encapsula el impacto de su liderazgo. Pero la historia de Samuel no se detiene aquí, sus decisiones moldearon un camino hacia un cambio aún más grande. Cuando el pueblo clamó por un rey,
no buscaban sabiduría divina, sino parecerse a las naciones vecinas. Vaya manera de presionar a Samuel. Él les advirtió sobre las consecuencias de este deseo, pero la insistencia ganó. Finalmente, Dios instruyó a Samuel para ungir a Saúl, un hombre que, al principio, parecía prometedor, valiente, atractivo y con carisma. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? La relación entre Saúl y Samuel se tornó tensa cuando el rey comenzó a ignorar las instrucciones divinas. Fue doloroso para Samuel, quien veía cómo sus advertencias cobraban vida. Saúl cometió errores graves, como ofrecer sacrificios que no le correspondían y desobedecer órdenes clave. La paciencia divina tiene límites, y Samuel fue enviado para comunicarle que su reinado había sido rechazado. ¡Qué momento tan difícil para un profeta tan dedicado! Sin embargo, Dios tenía un plan más grande. Samuel fue guiado a la casa de Isaí para ungir a David, un joven pastor, como el próximo rey de Israel. ¡Qué contraste entre Saúl y David! Incluso los ancianos temían la autoridad de Samuel al verlo llegar a Belén. Este acto no solo marcó un nuevo comienzo para Israel, sino que dejó claro que el liderazgo auténtico viene de la obediencia. Pero este capítulo es solo una pieza del legado más amplio de Samuel. Samuel no fue solo un líder, fue un pilar que mantuvo a Israel unido en tiempos de incertidumbre. Su vida fue un testimonio vivo de cómo la fe puede mover montañas. En cada decisión, desde su infancia hasta su ancianidad, mostró una devoción inquebrantable a Dios. ¿Te imaginas ser recordado como alguien cuya fe cambió el rumbo de toda una nación? Lo que lo hace único no es solo lo que logró, sino cómo lo logró. Samuel entendió que la verdadera autoridad no proviene del poder, sino de la obediencia a lo divino. Su liderazgo no solo transformó el presente de Israel, sino que sentó las bases para generaciones futuras. En cada acto, desde aniquilar la idolatría hasta ungir a reyes, dejó una huella imborrable en la historia bíblica. Incluso después de su muerte, Samuel sigue siendo una figura central en las Escrituras. Su nombre resuena entre los héroes de la fe, recordándonos que la verdadera grandeza está en servir a un propósito mayor. Pero, más allá de los relatos, su historia nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos nosotros, hoy, vivir con esa misma fe y determinación? Su fe y liderazgo nos desafían a confiar en algo más grande, incluso cuando el camino parece incierto. ¿Te has preguntado qué impacto podrías tener si te comprometieras con tu propósito con la misma determinación? Atrévete a reflexionar sobre eso. Comparte tus ideas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando historias bíblicas llenas de inspiración.